Hola Matías, ¿cómo estás? Muy bien también, Chris. Gracias por estar un día más. Comenzando la semana acá en tu conexión matinal. Hoy día, último debate presidencial. No hay más. Hoy día, ¿cierto? Se juegan las últimas cartas, las últimas fichas. Además, termina la campaña. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué nos esperamos de este debate del día de hoy? Mira, yo creo que para las fuerzas que están en presencia, yo creo que lo importante es la rivalidad que existe hoy en día entre Boric y candidato Boric, Gabriel Boric y José Antonio Kast. Claro. Yo creo que ahí está el enfoque principal y yo creo que sin duda también lo que puede ser un elemento interesante de análisis en lo que va a suceder en la noche es la actitud de la candidata Jana Proboste, que sin duda va a seguir en su eje estratégico de atacar a Gabriel Boric por su acercamiento con el Partido Comunista, lo que yo creo que para mí ha sido un error, sabiendo que ella viene de un gobierno cercana a Michelle Bachelet y que ese gobierno incluyó a comunistas. De hecho fue el primer gobierno que incluyó a ministro comunista desde la transición democrática, pero yo creo que va a seguir ese eje y quisiera ver o si sigue pegando las hinchas. Yo creo que hoy día no le rinde mucho, o sin duda se va a focalizar sobre Gabriel Boric, lo que yo creo que es la opción que va a elegir. En cuanto al segundo punto, que llama también la atención, es que uno de los actores que está creciendo como espuma en las encuestas que están saliendo, que no hay que mencionar, pero que está desplazando claramente en las preferencias a Jana Proboste y a Sebastián Sichel, es el candidato Parisi. Claro. Y yo creo que ahí, más que un fenómeno Kast, yo veo un fenómeno Parisi, porque realmente esta última semana su incremento en cuanto a preferencia es bastante llamativo. Exacto. Y eso que no está presente en nuestro país, y eso que no ha participado en ningún debate, ¿cierto? Y hoy día tampoco sí puede estar presente, porque él exigió a través de redes sociales a sus partidarios, ¿cierto? A sus fanáticos, que le ayudaran a escribir una carta a Anatel. Incluso puso un correo de Anatel: por favor, a este correo digan que me quieren ver en el debate. Y finalmente no lo lograron, no le dieron el permiso de hacerlo de forma telemática, tenía que estar presencial. ¿Qué pasa con Parisi, Cristian? ¿Es una señal? ¿Es un síntoma de algo? ¿Podría sorprender ese día finalmente lo que pase? ¿No tenemos nada seguro? Yo creo que ya es sorprendente, Matías. Y tienes razón, acá es un síntoma, es una señal. Como tú bien lo recordaste, no participó en debate, está involucrada en polémica, claro. No está en Chile y sigue creciendo. Por eso te hablo de un fenómeno. Lo propio de un fenómeno es que se va ampliando y tocando sectores, claro, que habitualmente no suele llegar hasta esos sectores. Tú hablas de fenómeno musical. Cuando hablas de un fenómeno musical es cuando el segmento que supuestamente en ese segmento la música va a pegar, ese estilo de música va a pegar, se va incrementando. Claro. ¿Entiendes? Es un fenómeno. Yo creo que hoy hay un fenómeno, París, porque yo creo que está recuperando la gente que quiere posicionarse, que se posiciona, que manifiesta ese rechazo a la casta política tradicional. Si podemos hablar de casta, a la clase política tradicional. Claro. Ni derecha ni de izquierda. Él bien siendo de derecha en todo caso, porque se saca foto con un argentino que se llama Milei, que es bastante de extrema derecha en todo caso, en su discurso, por lo menos económico, pero él se ubica sobre ese eje. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha y yo rechazo todo el corpus político tradicional. El duopolio, claro. Ese duopolio, famoso duopolio. Entonces, ahí gana voto. Y sobre todo tiene un discurso basado sobre lo económico, en gran parte, indicando que pueden venir tiempos mejores para Chile, lo que se parece mucho a Sebastián Piñera. Y no olvidemos que hace 4 años, en 2017, Sebastián Piñera tuvo una cifra histórica para la derecha. Tuvo una muy alta mayoría, prometiendo tiempos mejores. Bueno, que todavía lo estamos esperando en todo caso, pero yo creo que se enfoca en tener ese discurso no tan pesimista, y yo creo que tiene un cierto éxito. Entonces, por eso yo considero que es un fenómeno, porque el voto de rechazo, el voto rupturista en contra de una clase política, un corpus político tradicional, yo creo que se puede manifestar en el candidato Parisi. Y en el caso de Kast, ¿por qué yo no hablaría de fenómeno? Porque básicamente Kast yo no creo que crezca en segmentos que antes votaban concertación. Porque Kast básicamente es el fenómeno de la ola migratoria
que realmente satura a un cierto sector chileno, pero que también ese sector también es anti-izquierda. Y ese sector hoy en día escucha más a Kast, pero no creo que vaya mucho más allá en el espectro de la izquierda. Por eso creo que Parisi es mucho más interesante de analizar y representa algo desde mi perspectiva. Claro que sí. Bueno, vamos a ver con el paso de estos días que van quedando qué sucede con Parisi y qué declaración da también. Pero él, por lo que ha dicho en los últimos días, Cristian, es que se siente ganador. Él dice: nos vemos en la segunda vuelta. Sí o sí, ustedes tranquilos, y estoy seguro vamos a ganar. Son parte de sus dichos a través de las redes sociales propias de él también, a través de su Twitter, ¿cierto? Del mismo partido de la gente, es que se validan entre ellos esas ganas de ganar, se proyectan. Sí, absolutamente, está muy presente en todo caso en las redes sociales. Igual hay fenómenos, tú tienes que tomar la temperatura y es verdad, pero no simplemente en Santiago, en regiones también. El partido de la gente está muy presente en las redes sociales. Sí. Yo he aprendido desde estas últimas elecciones a tomar un poquito más en serio las señales que te envían las redes sociales. No tomar eso, no creer que la realidad, la verdad está en las redes sociales, pero igual te envía una señal. Sí. Y ese activismo en redes sociales yo creo que puede entregar un cierto caudal de voto que en esta altura es bastante interesante. Exacto. Bueno, para la gente que está preguntando ya, pero ¿qué pasa con Parisi con sus polémicas, ¿cierto? Con esto de pensión de alimentos, ¿qué está pasando con él? Bueno, la mañana del viernes, le leo textual, la abogada del candidato del Partido de la Gente, Franco Parisi, aseguró que el presidenciable sigue con orden de arraigo y que el procedimiento de familia continúa activo en tribunales. Eso sí, ella enfatizó que la razón por la que Parisi no ha llegado a Chile es por estar contagiado de COVID-19 y no por la orden judicial en su contra. Para los que estaban preguntando qué estaba pasando con eso, él sigue con orden de arraigo. Muy bien. Bien, ahí está la información para cerrar, ¿cierto?, lo que está sucediendo con Franco Parisi. Y vámonos con lo que dice el titular en pantalla, Cris, porque ¿cuáles son las zonas fuertes de nuestros candidatos? De los 7, ¿cierto? Boric en la región metropolitana se ha ganado un espacio. Kast en el sur, donde hace pocos días vimos la vaca pintada ahí con el nombre de Kast. Provost y Parisi en el norte. ¿Por qué se da esto, Cris? ¿Se da por también las clases que habitan cada una de las regiones? ¿Por qué este fenómeno? Absolutamente. Yo creo que hay que tener una lectura sociológica de ese dato que tú estás indicando, porque si tú te fijas, quizás Chile tiene una población joven en todo caso, bien claro, que está envejeciendo y que no hay una tasa de renovación de la población demográfica, y por eso la llegada de migrantes es necesaria. Lo que concierne a la población joven, hay una población joven en la región metropolitana. Y yo creo que el discurso de Boric llega a esa población joven. Exacto. No olvides que los principales centros universitarios están en la región metropolitana. Y por otro lado también hay un segmento social, de ingreso social, que también se puede ver atraído por el discurso de Gabriel Boric. Sí. Y Santiago es una ciudad profundamente segmentada socialmente, geográficamente hablando. Hay barrios altos que cada vez más se alejan del centro. Si tú te fijas, ahora llegan hasta la dehesa, un momento van a llegar a vivir en la cordillera de los Andes, pero tú ves que esa segmentación social tiene una traducción política, y yo creo que es el pedido de que haya mucho menos desigualdades. Claro. Y no es por nada que el estallido social nace en Santiago, el corazón de Chile. Yo creo que la población joven, un segmento social, está más presente en Santiago que en otro lugar del país, de un punto de vista masivo, porque estamos hablando de una región metropolitana que tiene más de la mitad, casi la mitad de la población nacional. Entonces, igual, yo creo que esa segmentación y esa población joven y esa composición del tejido social hace que Boric está favoreciendo la región metropolitana. En cuanto al sur, el sur siempre se ha caracterizado por ser un mundo conservador. Quizás excepción hecha de Concepción, que también es un centro universitario, donde no olvidemos que también en Concepción nació el MIR. Entonces en la Concepción siempre hubo un cierto activismo que puede ser calificado de izquierda, luego de centro izquierda, pero básicamente el sur, por la historia del sur, porque es una zona que fue construida sobre su actividad agrícola y todo eso, el esquema social que va de la mano con esa actividad económica es algo de absolutamente vertical y conservador. Era el dueño del fondo, el patrón del fondo, más la iglesia, que determinaban el esquema social, y eso
básicamente se traduce de un punto de vista político por un esquema relacionado con el mundo de la derecha. Y no es por nada que hoy en día José Antonio Kast alcanza esa cifra en el sur, como también, como tú lo puedes ver, en la Araucanía siempre gana a la derecha, porque también ahí influye mucho ese modo de pensar. Entonces no es sorpresivo que en el sur del país suceda aquello. Y en cuanto al norte, yo creo que el norte, bien que no lo ha sido a 100% beneficiado, pero tú no puedes negar que acá el boom de la minería ha beneficiado un poco a la población local, y yo creo que el cierto acceso a un mercado, y ahí es una opinión absolutamente personal y puedo especular, pero yo creo que lo que caracteriza, por ejemplo, Tarapacá, ciudad como Iquique, ciudad como Antofagasta, la facilidad de acceso a ciertos bienes de consumo y el poder adquisitivo que tiene la gente en esta región. Y yo creo que hay una cierta mentalidad consumista, y esa mentalidad consumista se traduce también desde un punto de vista electoral. Como yo me compro el nuevo iPhone 13 Pro, que cuesta una fortuna, sí, pero también cuando aparece en el panorama político un nuevo producto, entre comillas, como Meo, como Marc Enrico Minami, como Parisi, a mí me atrae y voto por aquello. Claro. Y tú ves que acá en una ciudad como Antofagasta, Marc Enrico Minami y Parisi siempre alcanzan cifras interesantes. Y por otro lado, en el caso de Antofagasta, siempre ha sido una región, una zona de la democracia cristiana durante numerosas décadas, y Iquique a un momento dado fue también la cuna de movimientos de extrema izquierda y la cuna del Partido Comunista, de hecho. Entonces, siempre la concertación le ha ido bien en esta zona. Y yo creo que esa implementación política también quedó. Y es por eso que hoy en día Proboste puede alcanzar una buena cifra en el norte, y Parisi yo creo que también va a alcanzar una buena cifra, a lo menos en la región de Antofagasta. Claro que sí. Bueno, estas son las zonas fuertes de cada uno de los candidatos. Hicimos el análisis del por qué, ¿cierto? Cada uno de ellos hace campaña aún más fuerte en esos sectores. Hemos visto a Kast varias veces en el sur, hemos visto a Proboste varias veces en el norte también, dando vueltas para realizar su campaña y juntarse con vecinos, con comunidades de esos sectores. Recordar que Yana Proboste, tal como tú nos mencionas, Chris, saca mucho a la palestra su segundo apellido, que es Campillay, sí, que es un apellido de pueblo originario, ¿cierto? Y ella destaca mucho dentro de su campaña su segundo apellido, al igual que los pueblos originarios. No, muy justo ese como punto, y hay que destacarlo, porque yo creo que a pesar de todo eso es un avance. Exacto. Yo no creo que muchas veces en Chile se ha visto que un candidato o candidata presidencial ponga adelante, exhiba sus orígenes de pueblo originario. Y yo creo que eso, a pesar de todo, es un avance. Sí, es un avance porque es una manifestación de que hay discriminaciones que hoy en día se transforman quizás en plusvalúa. Yo creo que eso está bien, habla muy bien, porque nosotros somos, los pueblos originarios son plenamente parte de este país y están al origen de este país, como su nombre lo indica. Entonces yo creo que eso nos indica algo de fuerte, porque quizás puso más adelante eso que el hecho de ser mujer. Entonces tú ves que la temática igual está agarrando cada más fuerza, y eso sin duda en la propuesta constitucional también va a estar muy presente, esa reivindicación de los pueblos originarios. Exacto. Y para mí eso es positivo. En cuanto al candidato que no mencionamos, para que nadie se enoje, Sichel, la lectura social de su electorado es mucho más difícil, porque su discurso yo creo que llega a una clase mediana alta y a joven, pero si tú lo piensas bien, no tiene tanto arraigo territorial. Y es por eso quizás le cuesta traducir eso en un caudal de voto masivo, porque el sector alto de Santiago hoy en día yo creo que va a votar Kast. Los hijos quizás de la clase alta, los hijos de los que votan Kast, quizás eso votarán Evópoli o más liberal, pero en la región y todo eso es mucho más difícil percibir una zona donde pega, si me permite la expresión, Sichel. Y yo creo que por eso no creo que su candidatura sea tan competitiva para llegar a una segunda vuelta. Exacto, bueno, son las zonas fuertes de los candidatos, lo estamos conversando acá a días de la elección de este 21 de noviembre. También vamos a estar en los próximos días entregando detalles de cómo se va a vivir esta elección, de cómo va a ser el voto, de cómo usted tiene que votar para que no se pierda ninguno de esos detalles. Lo hablamos la elección pasada, ¿te acuerdas, Chris? Que aparte de todo el análisis que hay que hacer, es bueno informar cómo ya es la práctica, cómo es el momento. Y creo que es súper importante que también que un medio de comunicación informe eso para que las personas puedan hacerlo tranquilos ese día. Y no se
¿cómo decirlo? No se pierdan del voto, ¿cierto? Que es muy importante, tiene que hacerlo tranquilo y confiado por quién va a votar. Sigamos avanzando, Cris. Vamos a hablar del candidato de la extrema derecha en Chile, José Antonio Kast. También estos últimos días envuelto en polémica por unos dichos sobre la dictadura de Pinochet frente a los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba. ¿Qué dijo el hombre? Pues a 8 días de la presidencial, Kast se refirió a las primeras elecciones democráticas chilenas. Es que esto fue en 1989, recordemos. Dice que no se encerró a los opositores políticos. Lo conversamos con Karina hace un rato. ¿Qué es lo que pasa con Kast? ¿Son lapsus que le vienen? No recuerda bien la historia. Su punto de vista de la historia es distinta o muy distinta a los demás chilenos. ¿Qué realmente pasa con esos dichos? Mira, él se califica de derecha para que sus partidarios no se enojen y no te ataquen por Twitter si dices que es de extrema derecha, pero ahí yo tomaría tu defensa indicando que él mismo se pone en la extrema derecha. O quizás transparente una postura que incomoda mucho. Mira, el gobierno militar, como muchos de sus adherentes lo llaman, fue una dictadura. Mundialmente es conocida como una dictadura y gobierno militar es una denominación que existe simplemente para Chile. Uh-huh. Hay un debate, es un pronunciamiento, si que fue un pronunciamiento militar, un golpe de Estado. Luego cuando veo bombardeado La Moneda, tengo tendencia a pensar que era un golpe de Estado. Eso descartado, condenando los abusos de derechos humanos que existieron, claro, que fueron condenados nacionalmente e internacionalmente. No olvidemos que casi fue juzgado en Londres Augusto Pinochet, no es menor. Yo creo que también debemos reconocer, porque es un hecho factual, que la Constitución que nos rige, la Carta Suprema, es fruto del mismo régimen de Augusto Pinochet. Y que ese régimen de Augusto Pinochet optó por un capitalismo exacerbado que se transformó por una visión neoliberal de la economía y también, por ende, de la sociedad. Eso ha hecho que Chile haya obtenido cifras macroeconómicas muy exitosas. Entonces, ahí está el dilema. Condenamos a Augusto Pinochet por sus abusos de derechos humanos, pero toda la obra que implementó su régimen fue recuperada por el mundo de la concertación y permitió a Chile integrar la mundialización. Entonces hay muchos en la derecha que se sienten defraudados. Uh-huh. Usted critican a Pinochet, pero de algún modo no permitió dar este salto patati patatá. Yo creo que esa dicotomía nunca fue asumida al 100%. Yo creo que es un tema tabú. Claro. Hay un sector de la derecha que dice, ya, ok, como ayer lo vi en Tolerancia Cero, que el ex ministro de Salud, Mañalich, dice, no, yo llamo a la dictadura, yo llamo a Pinochet, que fue un dictador. Pero a veces esos mismos que dicen aquello quieren votar por Kast. Entonces, ahí está la condición. La derecha condena o no condena lo que sucedió con Pinochet, sabiendo que muchos apoyaron que se mantenga la misma constitución. Y por otro lado, el mundo de la concertación, si bien condenó a Pinochet, se quedó con toda su obra institucional. Inclusive Ricardo Lagos no va a reformar la Constitución, pero no va a cambiar su médula, su columna vertebral. Claro, sí. Entonces yo creo que nosotros estamos en una ambigüedad profunda, y yo creo que lo que hace Kast es reconocer que es pinochetista, y reconocer que la dictadura de Pinochet fue mejor que otra, es menos peor que la de Fidel Castro, es menos peor que la de Ortega, que yo creo que es una dictadura horrible lo que está haciendo Ortega en Nicaragua, uh-huh, porque de sandinista pasó hoy en día después por el mundo evangélico, metió a su mujer. Yo creo que es totalmente horrible lo que está pasando en Nicaragua. Sí. Como también a un momento dado hay que plantearse lo que está sucediendo en Cuba en términos reales también, porque ya van más de 60 años del mismo régimen. Pero no impide que uno debe condenar tajantemente lo que pasó en Chile. Pero te digo, esa ambigüedad, yo le reconozco una virtud acá, es que por lo menos plantea un espejo frente a la sociedad chilena y ante todo ante la derecha. ¿Se reconoce o no la obra de Augusto Pinochet? ¿Condenamos o no a Augusto Pinochet de verdad? Y yo creo que ahí está la ambigüedad de Kast, y quizás va a tener un costo, porque cuando tú rompes un tabú, eso tiene un costo. En cualquier lugar, en una familia, cuando rompe un tabú, en la familia hay tabú a veces, claro, secretos de familia. Cuando tú lo rompes, el que lo rompe, muchas veces paga el costo de haber roto ese tabú. Claro. Yo creo que acá también, y quizás con esta frase, hay un sector que se va a alejar y hay otro sector que se va a exaltar porque está contento que alguien diga a voz alta lo que se piensa o se escribe de manera anónima a veces en internet. Claro, pero volviendo a tus dichos, ¿cierto? De tu reflexión, de tu análisis, no puede haber
menos peor o, no sé si está bien dicho, o más peor una dictadura o un régimen donde hay asesinato, donde hay muerte, donde hay desapariciones. O sea, ¿es o no es? No es que sea más o menos, o mejor o peor. Simplemente eso no es. Y marca la historia del país sin duda alguna. Y lo decíamos delante con Karim, Chris, a ver si también haces un pequeño análisis. Karim nos decía que él con esta información, ¿cierto? Con lo que los dichos que él entrega, igual tergiversa un poco la historia, tergiversa un poco lo que ha pasado realmente, lo que está escrito, lo que se vivió. Yo le dije, sí, creo que quizás para los jóvenes que son partidarios de él, ¿cierto? De sus ideas, de su programa de gobierno, quizás como no vivieron la historia al 100%, pueden quedarse con eso y aún más resaltar lo que él está diciendo. Sí, justamente. Pero está la memoria individual de la gente que vivió ese periodo de manera individual. Existe la memoria colectiva. Claro. En cualquier trauma que conoce un país, como un golpe de Estado, como una guerra, luego hay un deber de memoria, hay una construcción de una memoria colectiva. Claro. Lo que sucedió en 39 y 45 en Europa, la Segunda Guerra Mundial, posteriormente hay un deber de memoria colectiva. La memoria colectiva, ¿qué dijo? No encontró justificación a la subida, al auge de Adolf Hitler. Dijo, condenamos todas las acciones que se hicieron ahí. Todas. Sí, claro. Y están así que, de un punto de vista legal, el que indica que no existieron las cámaras de gases, el que indica que no existieron los holocaust, el crimen de humanidad, de lesa humanidad contra los judíos, va a la cárcel. Exacto. Es un delito. Y eso ha hecho una unanimidad. Hoy en día, al igual que en Chile, reaparecen algunas voces en países como Francia, Alemania, que están poniendo en tela de juicio lo que sucedió, esa versión oficial. Y yo creo que eso es muy negativo, porque como tú dices, se está desmintiendo una memoria y de algún modo se está reinventando un pasado que ya fue consensuado. Podemos discutir si fue que siempre son los ganadores que consensuaron eso, pero de algún modo hubo un consenso en un momento dado, porque fue horrorífico. Como en un momento dado en Chile, todo el mundo, la mayoría se alegró de salir de la dictadura. Entonces, lo que yo quiero indicar acá es que esa desinformación, esa falta de unanimidad absoluta en cuanto al pasado en nuestro país, también resulta de un trabajo que no fue realizado en la transición democrática y posteriormente al regreso a la democracia. Claro. Alguien debe sentirse culpable de los demócratas que ayudaron a la transición, que hoy en día algunos vengan a decir que lo que pasó antes no fue tan grave. Que degollar a 3 profesores, eso no fue una dictadura, es menos peor que Nicaragua. Exacto. Entonces hay un trabajo que no fue realizado en el trabajo de la memoria. Y quizás el famoso lema de la democracia cristiana, justicia a los límites del posible, que todo el mundo aplaudía al señor Elwin de su transición lograda, hoy en día los resultados yo creo que nos dicen lo contrario. Ese concepto de justicia dentro de lo posible, yo no creo que nos dio tanto resultado cuando uno ve que hoy en día fácilmente el 20-25% de los chilenos quieren votar por José Antonio Kast, que dice claramente, quizás eso era necesario, porque implícitamente es lo que está diciendo. Entonces, podemos apuntar del dedo Kast, pero yo creo que hay gente que no se hace responsable de esa falta de consistencia del deber de memoria que no se hizo posteriormente a la transición democrática. Exacto, claro que sí. Bueno, son parte de las reflexiones y el análisis que podemos hacer, ¿cierto? Ya a días de la elección presidencial de senadores y diputados de este 21 de noviembre. Cris, última pregunta para ir cerrando ya este bloque. ¿Es importante esta elección para la historia de nuestro país? También, ¿cierto? Complementando que simultáneamente se está realizando la convención constitucional, que el próximo presidente va a tener que regirse en algún momento dentro de su mandato de 4 años, ¿cierto? Por la nueva constitución. ¿Es importante? ¿Va a marcar la historia del país este 2021? Todas las elecciones son importantes, pero sí es verdad que son tiempos cruciales. ¿Por qué es más crucial, Matías? Tienes razón. ¿Por qué es tan importante? Porque en tu pregunta estaba la respuesta. Porque paralelamente a este proceso presidencial hay un proceso constitucional. Claro. La Carta Magna, la norma suprema, la norma originaria en realidad, de todo el sistema jurídico, como si la cédula de identidad de una sociedad es su Carta Magna. Y obviamente, estando en un proceso de escritura, de redacción de una Carta Magna, son tiempos muy especiales y tú no puedes no pensar que va a estar ligado el que va a llegar a la presidencia con el proceso que se está viviendo desde un punto de vista de redacción de la Constitución. Entonces, obviamente,
hay que ir a votar porque es un momento crucial del país. No se va a cerrar de inmediato este tiempo crucial. Yo creo que a lo mínimo va a durar sus 5 o 10 años más para que la gente no se desespere. Sí. Pero hay que participar desde un inicio porque yo creo que al fin y al cabo todo eso debe llevarnos a buen puerto. No es que me haga el Parisi, pero no hay que ser pesimista. Los tiempos cruciales hay que enfrentarlos y no huirlos. Claro que sí, tenemos que ir de frente. Total, finalmente nos compete a todos, Chris. De alguna u otra manera, vivimos en este país, habitamos en esta tierra y todas las decisiones que se tomen el día de mañana a corto, mediano o largo plazo nos afectan o nos benefician a cada uno de nosotros. Gracias, Chris. A ver si nos conectamos un día de esta semana de nuevo para que conversemos ya de lo técnico, ¿cierto? De lo práctico, cómo va a ser esta votación el día domingo. Conectémonos el viernes. Listo, nos vemos el viernes. Gracias, Chris. Un abrazo, bonita semana. Un abrazo. Chau, chau. Chao, chao.